Un video más, mi gente, me encanta esta vaina, Hola, buenas tardes, señoritas, tremenda introducción. Bueno, presentamos visualmente nuestro proyecto de cívica que lleva como nombre seleccionado, la monarquía española. Bueno, al grano, la monarquía española. La monarquía española es un régimen político en el que, reservando la jefatura del Estado a un monarca, los poderes efectivos son ejercidos por los representantes del pueblo, corona, reino o imperio. Características de la monarquía. 1. Es parlamentaria. 2. Sus miembros son elegidos mediante el sufragio. 3. En el Parlamento se elige el presidente del gobierno. Por lo tanto, no es el rey, sino el Parlamento el que dirige la política española. 4. El cargo monárquico es hereditario. ¿Cómo funciona la monarquía española? El rey es el jefe del Estado y todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno. La monarquía española se creó en el siglo VIII. Consecuencias de la crisis de la monarquía española. El descabezamiento de la monarquía provocó violentos antagonismos en defensa de una y otra postura: la monarquía absoluta, la constitucional y el gobierno de José I. Ámbitos económicos, políticos. Ámbito económico. No existía una verdadera política mercantil. No se incentivaba la actividad comercial y existían muchas aduanas e impuestos que la gravaban. Ámbito político en materia interior. Uno de sus objetivos era lograr la pacificación interna de España y crear un poder central. En línea con estos objetivos, Fernando el Católico anexionó más tarde el Reino de Navarra, 1513. Ámbito político en materia exterior. El objetivo fue aislar a Francia, con lo que Aragón rivalizaba por la hegemonía mediterránea, y expandir las rutas de intercambio y los dominios mediante la expulsión de los musulmanes de la península, la conquista de las Islas Canarias y partes del norte de África, y el fomento de expediciones a otras partes del mundo, como el trascendental viaje de Cristóbal Colón en 1492. Muchos de estos viajes le significaron a la corona española la anexión de colonias, de las que obtuvo importantes riquezas. Esto derivó en la formación del auténtico imperio, con especiales presencias en América. La crisis española. En 1808 se produce la crisis de la monarquía española, la cual inicia en el motín de Aranjuez, en donde Carlos IV es obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Estos sucesos obligan a Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, a actuar como juez sobre la situación. Los reyes son trasladados a la ciudad de Bayona, en donde son obligados a abdicar a favor del emperador, quien colocó a José Godoy, primer ministro de Carlos IV. En las manifestaciones de estos hechos, Godoy fue un primer ministro muy activo políticamente y con tendencias francesas, las cuales le ganaron el odio de la población española, especialmente de Fernando VII. La crisis que vivió la monarquía española durante la primera década del siglo XLX fue de grandes económicos que cambiarían la historia de España para siempre. Sus secuelas son estudiadas hoy en día desde varios puntos de vista. Lo que sí hay que hacer notar es que fue el origen de los 47 movimientos independistas en la América española. Fue esta crisis el fin del medio español, que ya estaba bien golpeado y debilitado por el avance de los franceses y las ambiciosas iglesias. La crisis española 1917. La crisis española de 1917 fue un periodo tumultuoso en la historia de España, marcado por una combinación de factores políticos, económicos y sociales, eventos y condiciones claves de esta crisis: la Primera Guerra Mundial, huelga general de 1917, el movimiento obrero y la crisis política. Primera Guerra Mundial. Aunque España no participó directamente en la Primera Guerra Mundial, la guerra tuvo un impacto significativo en la economía española. Las exportaciones se vieron afectadas por el bloqueo naval y la interrupción del comercio internacional.
lo que llevó a dificultades económicas. Huelga general de 1917. En respuesta a las difíciles condiciones económicas, hubo una ola de huelgas y protestas en toda España durante 1917. La más destacada fue la Huelga General de agosto de 1917, que paralizó gran parte del país y llevó a enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Movimiento obrero. La crisis de 1917 fortaleció el movimiento obrero en España, que estaba emergiendo como una fuerza política significativa. Los sindicatos y los partidos de izquierda jugaron un papel importante en la organización de las protestas y en la defensa de los derechos de los trabajadores. Crisis política. La crisis de 1917 también tuvo implicaciones políticas, debilitando al gobierno y contribuyendo a la inestabilidad política en el país. Esto eventualmente condujo a cambios en el gobierno y sentó las bases para futuros conflictos políticos en España. La vida no tiene color, todo lo veo negro. La crisis social de España en 1917. Puntos adicionales sobre la dimensión social de la crisis. Condiciones de vida. Las condiciones de vida para muchos españoles eran precarias, especialmente en las áreas urbanas. La pobreza, el hambre y la falta de vivienda eran problemas generalizados, lo que contribuyó a la insatisfacción generalizada. Desigualdad económica. La brecha entre ricos y pobres era significativa, con una pequeña élite disfrutando de los privilegios económicos, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza o precariedad. Movilización de los trabajadores. La clase trabajadora se organizó en sindicatos y partidos políticos de izquierda para exigir mejores condiciones laborales, salarios más altos y derechos sindicales. La huelga general de 1917 fue uno de los puntos culminantes de esta. Represión gubernamental. El gobierno respondió a las protestas y huelgas con represión, utilizando la fuerza policial y militar para sofocar las manifestaciones y apresar a los líderes sindicales y políticos. Solidaridad entre trabajadores. La crisis de 1917 también mostró la solidaridad entre los trabajadores, quienes se unieron en una lucha común contra las condiciones injustas y la opresión del gobierno y los empleadores. En conjunto, estos aspectos resaltan la profunda crisis social que atravesaba España en 1917, con tensiones acumuladas debido a las condiciones de la vida precaria, la desigualdad económica y la represión política, lo que finalmente llevó a la explosión de protestas y huelgas en todo el país.